esta sesión. Y nos quedamos la vez pasada justamente, ¿sí llegamos a mencionar los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o no llegamos hasta ahí? Vamos a admitir a otros, ¿ok? Ok, vamos a retomar entonces justo desde Agenda 21, ¿no? Que además es importante porque de forma paralela, pues se va a ligar con los programas de hábitat. A ver, ¿quién más? Ok. Vamos a platicar un poquito de los ODMs. Vamos a retomar la lectura que les dejé sobre los diferentes conceptos de desarrollo sustentable, además para irnos ubicando, ¿no? En dónde estamos y de qué se habla cuando se habla justamente de desarrollo sustentable. Y una vez que terminemos eso, entonces ahora sí seguimos con ODS, ¿vale? Que es lo que les tocó que prepararan para esta sesión. Voy entonces a compartir pantalla para continuar con lo de Agenda 21. Vamos a hacer más amplio esto. Ok, bien. Nos quedamos entonces que justamente una vez que ya se identificaron cuáles eran estas dimensiones del desarrollo sustentable, pues entonces empiezan a trabajarse ya en planes de acción, ¿no? Particularmente Agenda 21 es eso, es un plan de acción que está dividido en diferentes tareas que van a realizarse a lo largo de este plan de acción. Se acordó obviamente que iba a ser firmado por todos los gobiernos que forman parte de Naciones Unidas, pero que cada uno a nivel nacional pues iba a aterrizar esta Agenda 21 para especificar cuáles iban a ser esas acciones o esas tareas que iban a llevar a cabo para lograr entonces efectivamente acciones positivas que pudieran influir en la mejora del medio ambiente. En Río, entonces, se lleva a cabo esta declaración sobre el medio ambiente y desarrollo. Se lleva a cabo también la declaración de los principios de gestión sostenible de los bosques que firmaron los países de la Conferencia de Naciones Unidas. Sin embargo, este es un proceso, ¿no? Normalmente los países firman esos acuerdos, tienen que llevarlos a sus congresos o a sus formas como se adoptan de forma nacional, ¿no? Habrá países que emiten decretos, otros que tienen que primero darlos a conocer a sus congresos de la Unión, a sus cámaras de diputados para que ellos lo firmen. Habrá otros que lo pasan al presidente para que él emita un decreto, una norma, etc. Y entonces tienen que regresar a ratificar y además de ratificar, pues ya plantear específicamente cuáles son las tareas que ellos iban a llevar a cabo, ¿no? Entonces, Agenda 21 como tal es el primer plan de acción que se firma, fíjense ustedes, desde 1992, ¿no? Donde ya había acuerdos para participar con tareas específicas por países sobre qué iban a hacer para mejorar, ¿no? El impacto que se tenía con medio ambiente. Y entonces se observa que, bueno, hay varias cuestiones que había que tratar además del tema de medio ambiente y se desarrollan los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Permítanme tantito, voy a cerrar la ventana. Listo. Me llega un olor a humo de cigarro y digo, tan tempranito y ya están fumando. Ok, bien, entonces se desarrollan 8 objetivos
que son estos que tenemos aquí, ¿no? Que son erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr educación básica para todos, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, reducción de la mortalidad infantil, mejorar la salud de la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. Si ven ustedes, pues son cuestiones muy generales, objetivos muy generales, que justo la idea era mejorar o avanzar o solucionarlos de forma conjunta entre países. Para esto, pues obviamente había fondos inclusive para apoyar por parte de los países más desarrollados a los países que se encontraban menos desarrollados o que son más pobres. Porque algunas de estas cuestiones, aunque son generales, había algunas que pues afectaban mucho más a la población de países pobres, ¿no? Y bueno, este reconocimiento viene también, por ejemplo, a partir de decir, o sea, no es posible que en aquel momento, en el siglo XX, pues hubiera personas que aún sufrieran, o lugares que aún, donde aún se sufrieran hambrunas, ¿no? A pesar de que en el mundo se producen suficiente número de alimentos. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, que también va muy enfocado a situaciones sociales que se dan en países pobres. Por ejemplo, estas cuestiones de la igualdad entre hombres y mujeres y la mortalidad infantil y la salud en la maternidad, ¿no? Todavía hoy en día hay lugares donde las mujeres mueren al dar a luz o donde la tasa de mortalidad de los niños es muy alta porque no tienen acceso a medicamentos, no tienen acceso a un seguimiento desde la maternidad, un seguimiento médico, o una vez que nacen tampoco tienen un servicio de salud que les ayude a dar ese seguimiento que requieren. Entonces, estos objetivos son generales y la idea era que todos los países justamente llevaran a cabo acciones para que localmente se resolvieran algunos de estos problemas si es que los tenían en su país y si no de forma conjunta entonces avanzar para disminuir o eliminar o erradicar estos problemas en otros países. Y bueno, ahí entramos ya entonces justamente, ¿no? Estos ODM llegaron a 2010 y observaron que el avance todavía era poco, ¿no? Llegaron a 2015 y se dieron cuenta que pues prácticamente había cosas que era imposible alcanzar en tan poco tiempo y entonces tenían que seguir trabajando. Entonces justo por eso estos objetivos de desarrollo del milenio pues son los precursores de los actuales objetivos de desarrollo sostenible. Incluso actualmente se amplían, ¿no? Pero justo antes de entrar con los objetivos de desarrollo sostenible, pues vamos a entrar en esto que les dejé de ver cuáles son los diferentes conceptos de desarrollo. Aquí particularmente en Río, en el 92, pues tenía muy poco de que se había definido el desarrollo sustentable, ¿no? En el 87 con el informe Brundtland. Entonces todavía podemos decir que era un concepto que estaba tratando de observarse en cada uno de los países para identificar pues cuál era ese desarrollo del que se hablaba, cuáles eran las situaciones en materia de medio ambiente en cada uno de los países. Y a la par, pues se van desarrollando justamente diferentes visiones de lo que era ese desarrollo sustentable, de cómo se definía. Ok, va que va, Adrián. Particularmente había dos grandes visiones, ¿no? Dos grupos, que en realidad esos a su vez se van a ir segmentando en más visiones, ¿no? Pero bueno, en un principio, pues se hablaba justamente de que la sustentabilidad ecológica se basaba en disminuir depredación y contaminación, ¿no? Del medio ambiente, particularmente del medio abiótico y del medio biótico, de ambos, ¿no? Y en un segundo grupo se decía, bueno, sí, efectivamente hay que tomar en cuenta la situación del medio ambiente, pero también el tema de pobreza, ¿no? Porque se observó que la pobreza, o bueno, en ese momento el discurso decía, ¿no? Que la pobreza contaminaba, ¿no? Es decir, las personas que tienen
un acceso complicado o poco acceso a medios de vida, pues tendían mucho a depredar el medio ambiente, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de los lugares donde se tala árboles, de los lugares donde se agota el suelo, porque si a las personas tienen que solucionar sus medios de vida, y en función de eso, pues entonces van a tomar decisiones que implican que van a explotar los recursos sin importar si estos se agotan o no, porque hay una necesidad, unas necesidades básicas inmediatas que cumplir. Entonces, ese fue como el discurso de estos grandes organismos internacionales, por eso dijeron, vamos a agregar el tema de pobreza, porque tiene que ir de la mano, ¿no? La mejora de la pobreza con la protección del medio ambiente y la disminución de la contaminación. También, por ejemplo, se decía, ¿no? También pues, los países pobres contaminan más, porque en la medida en que no tienen suficiente capital para poder modificar sus procesos de producción, para poder alcanzar tecnologías más limpias, pues entonces también sus procesos de producción tienden a ser más contaminantes o más depredadores, ¿no? Por ejemplo, eh, mientras que en muchos países de Europa ya la electricidad se produce, por ejemplo, por energías como las plantas nucleares, como la energía eólica, ¿no? La energía maremotriz, ¿no? En función de estos avances que se iban teniendo, pues en la mayor parte de los países pobres e inclusive de los países en vías de desarrollo, la producción por hidroeléctrica sigue siendo el principal modo de producción de energía eléctrica. Y la hidroeléctrica en particular, pues usa grandes cantidades de agua y las contamina, ¿no? Entonces, justo por eso se planteaba esta situación en estos organismos internacionales que tendría que ir de la mano para que efectivamente se lograra un desarrollo. Es decir, si no atendemos el tema de pobreza, no puede haber desarrollo, ¿no? Desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo social, etc. Y entonces, pues se empieza a hablar entonces también de una sustentabilidad social limitada por estas cuestiones que decíamos, ¿no? Y por eso se decía, si estas dimensiones del desarrollo sustentable son tres, entre las cuales se incluye la dimensión social, pues entonces tenemos que avanzar también en disminuir la pobreza entre las personas. Por ahí, por ejemplo, entonces también se empiezan a desarrollar instituciones que se van a encargar de hacer investigación específica sobre estos temas de medio ambiente y de pobreza, como el World Watch Institute. Y después se va desarrollando un tercer grupo. Este tercer grupo, pues hablaba de que había una coevolución entre la sociedad y la naturaleza, es decir, que no solamente el medio ambiente eran el medio abiótico y las especies vivas que se encontraban en los entornos ecológicos, ¿no? Sino que como tal, pues también nosotros éramos parte de esas especies, ¿no? Que ocupaban el territorio, por lo tal tenía que verse de forma más holística la participación del ser humano, ¿no? Es decir, no somos los que dominamos la naturaleza o no somos los que tenemos el permiso a hacer uso y aprovecharnos de de toda la naturaleza y el medio abiótico, sino que somos parte de ello, ¿no? Y tenemos justamente que asegurar que va a haber un desarrollo a largo plazo o que va a haber una consecución de la vida a largo plazo porque somos parte de ese todo, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo van tomando tintes más específicos estas visiones sobre el desarrollo sustentable. Y este diagramita es un diagramita que nos retrata un poco cuáles son esas situaciones que se encuentran en materia de desarrollo sustentable en la lectura que les dejé. Platíquenme, por favor. Ahora sí, vamos a empezar a platicar. ¿Qué es lo que leyeron en la lectura? ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son esas diferentes visiones? Ahí se habla también, por ejemplo, de dos tipos de sustentabilidad, ¿no? ¿De cuáles son esos? ¿Qué plantean? ¿Quién dice yo? Yo digo quién. Yo digo quién. Ok. A ver, vamos a ver.
Rodrigo Cordero, platíquenos. ¿Qué encontró en la lectura? ¿De qué visiones se habla? Si no puede activar su micrófono, puede escribirlo en el chat. Pero esto les toca a ustedes, chicos. Desde la vez pasada les dije, ¿no? Ok, en lo que nos anota en el chat, platíqueme entonces a Meris qué encontró en la lectura. ¿Cuáles son esos enfoques de desarrollo sustentable de los cuales se habla? Ok, dice Adrián, el desarrollo del concepto, sí, pero justo platíquenos a qué se refiere con ese desarrollo del concepto, Adrián. Por ahí, Amneris. ¿Tampoco? Bueno, voy entonces a retirar a los que se les está preguntando y ni siquiera contestan. Supongo que no están presentes, han de estar dormidos o no sé. Y pues entonces tampoco van a tener oportunidad de presentar el objetivo de desarrollo sostenible que se les encargó, ¿no? Que es la primera evaluación que estamos teniendo en el curso. Profesora, Sí. bueno, la lectura dice que el desarrollo sustentable, bueno, lo maneja como dos conceptos diferentes, la sustentabilidad y el desarrollo, pero lo conjugan en dos. Y dice que va sobre tres ejes, pero en la sustentabilidad lo generan como exclusivamente ecológica, pero también va de la mano hacia un enfoque social. ¿Sí es eso o no? Ok, sí. Ujú. ¿Sí es lo que está preguntando? Sí, exactamente. Y bueno, ya sobre eso dice que va hacia un enfoque social a la sustentabilidad ecológica. Y bueno, dice que va sobre social y ecológica y esto se forma en una coevolución, porque dice que no es solo un solo concepto, sino que es sustentabilidad y desarrollo y las unen. Sí, es así como lo está preguntando. Ok, sí, pero además habla de 6, 7 enfoques diferentes. O sea, al principio habla de estas dos visiones que justamente son Ujú, la sustentabilidad puramente ecológica sí. y esto que mencionó usted de la sustentabilidad social, ¿no? Esa es como la primera diferenciación que va teniendo el concepto. Pero a partir de eso surgen más enfoques. ¿Cuáles son esos enfoques?
habla también sobre la sustentabilidad social, que va también de la mano sobre la pobreza, porque dice que la pobreza también genera deterioro ambiental, ¿Ok? Ajá. tanto porque las personas que son pobres no tienen recursos para, pues sí, para una estrategia a largo plazo. ¿Ok? Sí, y esa parte es importante, ¿no? Justo eso, esa crítica que se hace a los países pobres, ¿no? Y la pobreza. Por eso es que se incluye también y se sigue incluyendo dentro de los ODS. ¿Qué Sí, más, porque dice chicos? que Ujú. como hay densidad en la población, entonces pues los recursos son explotados. mm, pues sí hay más deterioro ambiental y los recursos naturales este, son explotados pues sin conocimiento, podría decirse de cierta forma. Ajá, incluso dice, ¿no? Pues no conocen otras técnicas o no hay investigación en ciertas técnicas que sean más, que sean ambientalmente más amigables, ¿no? Ok, bien, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Ya avanzó buena parte de Cire, ¿qué más? Por ahí, Osmar. También lo liga bueno, al sistema económico. ¿Ok? de, por ejemplo, el capitalismo que pues, toma todos los recursos y los convierte en un medio de riqueza económico, pero solo lo extrae, pero ya no ve cómo volver a regenerarlo. Y pues ¿Ok? en Ujú. los países en vías de desarrollo, pues este sistema es aplicado todavía más inconscientemente sobre los efectos que puede tener en medio ambiente. Ok, muy bien. Ese es uno de los enfoques justamente, ¿no? Que hace esa crítica dura al sistema particularmente y dice tal cual, ¿no? El capitalismo extrae. Y esta parte es importante, ¿no? Porque ustedes van a poder identificar ese enfoque, sobre todo cuando lo que se propugna es porque haya propiedad privada, ¿no? Una de las características del capitalismo es que protege y defiende la propiedad privada. Por eso ustedes también se darán cuenta, por ejemplo, cuando se habla de disturbios en Estados Unidos, siempre se habla de que se atenta contra la propiedad privada. En Estados Unidos también existen otras formas de propiedad, ¿no? La propiedad cooperativa, la propiedad, bueno, no se le llama ahí comunal, pero es propiedad también, ay, se me fue cómo se llama, pero bueno, es propiedad comunal. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, existen muchos tipos de propiedades. Propiedad comunal, propiedad digital, propiedad cooperativa, propiedad privada, propiedad federal, ¿no? Y particularmente este enfoque, ¿no? Capitalista dice, no, o sea, eh, la pobreza, y aparte también parte de ahí, ¿no? La pobreza implica que las personas no tienen acceso a la propiedad privada. Y el hecho de que no exista propiedad privada, lo que va a generar es que no se cuide el medio ambiente y que se deprede, no, esto que decía Oswen, que se extraigan los recursos y no haya un regreso o que no haya una conciencia sobre la explotación. Uh-huh. Particularmente, por ejemplo, en nuestro país, en esta época neoliberal, se trabajó mucho, mucho, ¿no? Por desaparecer la propiedad pública, ¿no? Decía, el Estado no puede tener propiedades, no puede tener empresas, hay que privatizarlas, es decir, el Estado tiene que dárselas a los particulares para que los particulares la exploten porque lo van a hacer mejor que el Estado, porque la propiedad pública no funciona, porque son muchas personas que quieren obtener beneficios de eso, crece mucho la burocracia y no son eficientes.
¿no? Eso por el lado de la propiedad pública, pero también por el lado de los otros tipos de propiedad y sobre todo la propiedad comunal y la propiedad ejidal. En particular, hablando de la propiedad ejidal, en nuestro país en el 93 se modifica el artículo 27. Anteriormente, los ejidos no podían modificarse de tipo de propiedad. ¿Alguien sabe qué es un ejido? ¿Sus familias o alguien han sido ejidatarios? Eran las tierras que el gobierno le dio antes a los campesinos, ¿no? Ajá, Pero bueno, exactamente. esas tierras se van heredando de generación en generación y pues sí son hectáreas. Ajá, Pueden ser exactamente. Ujú. 4 o 5 hectáreas, Sí, dependiendo. dependiendo de la región y la Ujú. disponibilidad de la tierra, les otorgó hectáreas, ¿no? Porque Sí, justo ujú. una de las modificaciones que se lograron con la revolución fue el terminar con los grandes latifundios. Y lo que hizo el gobierno fue eso. Pues entonces vamos a repartir la tierra entre los campesinos, ¿no? De ahí viene esa petición que tenía Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. O sea, los campesinos necesitan trabajarla, los campesinos son quienes realmente la trabajan. Entonces el Estado dijo, bueno, vamos a crear una forma de propiedad que asegure que no se van a volver a formar esos grandes latifundios. Entonces hubo un reparto de la tierra, no en todos lados se terminó, por eso también van a escuchar ustedes que se habla de que tenemos una reforma agraria no acabada o no terminada, porque no se logró en todos los lugares. Sí, en muchos lugares se hizo este reparto de tierras, donde además había tierras disponibles que efectivamente funcionaran para la agricultura. Pero además se creó este tipo de propiedad. La propiedad no podía comprarse o venderse, porque justo uno de los problemas es que pues, los grandes latifundistas lograron acumular grandes cantidades de capital, lo que les permitía comprar las tierras y entonces incrementar sus tierras y el dinero finalmente a las personas que lo trabajaban o quienes eran los propietarios, pequeños propietarios, pues en algún momento se les iba a acabar y de todos modos ellos necesitaban producir para alimentarse, ¿no? Entonces, se crea esta forma de propiedad ejidal que se les ponía esos candados, no se puede comprar y vender. Además, se organiza en grupos, ¿no? Por grupos de ejidatarios. Había las famosas juntas ejidales, que eran quienes se encargaban de cómo iban a organizar esas tierras, a quién se le iba a dar tierra. Por ejemplo, si crecía la comunidad, pues entonces se volvía a reorganizar ese reparto de tierras para que nadie se quedara sin tierra para trabajar. Y los ejidatarios originales podían heredar esas tierras a sus hijos, ¿no? Pero también con la idea de evitar que empezara a fragmentarse esa forma de propiedad del ejido. Y por eso es que hasta la fecha se sigue hablando de hectáreas, ¿no? Porque piensen ustedes, la propiedad como es actualmente, si un papá tiene 7 hijos, pues la propiedad se reparte entre 7 hijos, ¿no? Entonces, para asegurar que no iba a haber esa fragmentación de la propiedad ejidal, entonces la herencia era para el hijo mayor y aparte, bueno, hay una cuestión, ¿no? Que no, en aquella época pues no había ningún tipo de visión de género. Entonces era al hijo y tenía que ser varón. Si había una hija mayor, no le correspondía la propiedad ejidal, le correspondía al hijo mayor. Y ya el hijo mayor decidía cómo iban a sembrar esas tierras entre los hermanos para proveerse de lo necesario, ¿no? Pero bueno, esta es la característica de la propiedad ejidal, que no podía venderse y comprarse, ¿no? Si alguien necesitaba tierra o si, por ejemplo, había alguna disputa entre los hermanos y no le dejaba a alguien producir, entonces podían ir a esa junta ejidal y decir, pues yo necesito tierra, ¿no? Yo necesito producir, yo tengo mi familia, tengo que alimentarla, tengo que vender lo que produzco. Entonces, el consejo ejidal podía ordenar que efectivamente se le diera tierra por parte de su misma familia o podía asignarle otras tierras para que las trabajara. Entonces, no nada más una persona o una familia podía decidir sobre esas tierras, sino que además tenían que tener el común acuerdo de la Junta Ejidal. Y eso protegió por muchos años justamente los ejidos, ¿no? Que no se privatizaran. En 1993, que se modifica el artículo 27,
se permite entonces que ya se privaticen los ejidos. Ya si un ejidatario, si una junta ejidal se ponía de acuerdo, podía vender sus tierras. Si una familia decidía también el vender sus tierras, ya podía hacerlo. Y justo, ¿no? A partir de esa época, pues empieza a dar estos cambios importantes, sobre todo, y digo, lo menciono porque es lo que podemos observar de forma más cercana, ¿no? Este gran crecimiento de las unidades habitacionales en el Estado de México, porque muchos de esos terrenos eran ejidales, y al momento en que la reforma a la Constitución permite que se vendan, mucha gente empieza a venderlos, ¿no? Porque incluso pues ya los ejidatarios o los campesinos también ya tenían cierta edad, y muchas veces sus hijos ya no querían seguir trabajando la tierra, ¿no? Entonces tenían otras profesiones, otras actividades, a lo mejor se dedicaron más al sector industrial o al sector de servicios, y ya tampoco había mucha gente que quisiera trabajar la tierra, además de que era poco rentable, ¿no? Tristemente hasta nuestra fecha sigue siendo poco rentable para los pequeños productores. Entonces, justamente al momento de permitirse esa modificación, empiezan a crecer mucho las unidades habitacionales, porque estos grandes corporativos de constructoras de casa habitación empiezan a comprar esos terrenos ejidales y empiezan a convertirlos en unidades habitacionales. Y empieza a crecer entonces la zona metropolitana de la Ciudad de México con esta enorme cantidad de unidades habitacionales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el sistema, pues justamente permitió estos cambios, ¿no? El sistema que teníamos, el sistema capitalista, por supuesto, que permite otra vez esta apropiación o esta conversión en propiedad privada, lo que era la propiedad ejidal. Por otro lado, tenemos también el asunto de las tierras comunales. Por ahí algunos de ustedes que sean de Coajimalpa o de Xochimilco, ¿sus familias participan o tienen algunas tierras que sean comunales? No tenemos nadie aquí que sea de Xochimilco. No, aquí no ¿No? pasa. No, porque estamos hasta el norte, ¿verdad? O déjenme pensar, al norte por ahí, por ejemplo, en algunos municipios conurbados que pueden estar cerca de Hidalgo, que pueden estar en el Estado de México, todavía, por ejemplo, ahí en Sierra de Guadalupe, todavía hay propiedades de comuneros. Esta propiedad, pues obviamente se organiza también por una junta de comuneros, que ellos deciden cómo se va a trabajar la tierra, ¿no? También ellos deciden cómo se reparte. Ahí, por ejemplo, la situación es que si las juntas de comuneros deciden venderlo, sí podían hacerlo, a diferencia del ejido, ¿no? Ahí sí podía pasar este cambio. Sin embargo, además necesitaban de la autorización del Estado para convertir una tierra comunal en una tierra, bueno, en una propiedad privada. Y justo este tipo de propiedades es lo que este enfoque, ¿no? Este enfoque librecambista, ¿no? Que es el primero del que estamos hablando, ¿no? el que sobre todo propugna por el libre mercado, por mantener un sistema económico capitalista, pues es como el gran pecado de las formas de propiedad, ¿no? Inclusive hay algo que se llama la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes, pues justamente es un análisis que se hace primero como un tanto como una historia, porque además está enfocado en Inglaterra en el siglo XVI, si no me equivoco, y relata, ¿no? Que justamente había una propiedad común, y pues como era común, no había una persona sola que la vigilara, ¿no? Sino que era un conjunto de los habitantes de un poblado que se encargaban de administrar, de gestionar, de cultivar en esas tierras. Entonces, pues cualquiera podía ir y tirar basura en las tierras, ¿no? Cualquiera podía ir y contaminar las aguas, tirar sus desechos en las aguas. Entonces decía, pues al no haber una sola persona que vigilara, pues entre todos echaban la bolita de la responsabilidad de quién va a investigar quién fue. Entre todos ellos podían contaminar y no decirlo, ¿no? Entre todos ellos podían, pues simplemente hacerse ojo de hormiga, porque pues, si él tira, yo también tiro, ¿no? Entonces, y a esta situación se le llama así la tragedia de los comunes. Como no hay una propiedad privada,
no hay alguien que se encargue de vigilar, ni alguien que diga, oigan, ya me contaminaron, entonces ahora necesito que me reparen ese daño y necesito que dejen de contaminar. Entonces, esta situación se le llama la tragedia de los comunes y es algo que en el sistema librecambista todo el tiempo se menciona como que la propiedad tiene que ser privada porque si no, no habrá forma de protegerla. Entonces, este enfoque es completamente este enfoque de libre mercado, porque históricamente han existido muchos tipos de propiedades y no necesariamente todas las propiedades sufren esta tragedia de los comunes, ¿no? De que todos contaminan y nadie se hace responsable, sino al contrario, muchos de las propiedades comunales, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, las que tienen este carácter de tierra comunal en regiones indígenas, pues son las que aún se mantienen protegidas, son las que resisten, las que dicen no queremos mineras, las que dicen el Tren Maya sí nos está dañando, ¿no? Y justo porque son comunales y porque en grupo se organizan para decidir cuál es el tipo de desarrollo que quieren, ¿no? Entonces, es importante, por eso les decía, es importante esta lectura, es importante entender esos diferentes enfoques, porque entonces cuando oímos hablar, ¿no? De que alguien dice, no, es que ahí el problema es que son tierras comunales, hay que privatizarlas. Entonces, ahí podemos entender eso. Muchas de las soluciones desde este enfoque del libre mercado, ¿no? Que dicen lo que tiene que haber es propiedad privada, abren algunas posibilidades que necesariamente no son la solución. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, algo que se llama la filantropía verde. La filantropía verde es, por ejemplo, esto que ha hecho, creo que es DiCaprio, ¿no? Que compró unas islas para protegerlas, unas islas cerca de las Galápagos, si no me equivoco, para evitar que las siguieran depredando y para conservarlas. Entonces, pues, este enfoque de libre cambio dice, ay, no, maravilloso lo que hizo, está protegiendo y conservando los ecosistemas. Y pues en realidad no son soluciones reales, porque aunque la hayan comprado y aunque ya sea una propiedad privada, si las comunidades que viven alrededor necesitan solucionar sus ingresos, necesitan solucionar su forma de producción, pues entonces todo el tiempo se van a convertir en un riesgo en estas áreas que teóricamente ya son de propiedad privada y que teóricamente están para la conservación, siempre van a estar presionando para explotar de forma ilegal pues los recursos naturales que encuentren ahí, ¿no? Y eso ha sido más que comprobado. Puede existir esta declaración de áreas naturales protegidas, pero si no se gestiona alrededor de esas áreas naturales protegidas, ¿cómo se les va a dar acceso a las comunidades y cómo se pueden modificar a qué se dedican? Pues entonces va a seguirse depredando, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, que hablar de un área de conservación o un área natural protegida no implica que no se le va a tocar o no implica que necesita ser forzosamente de propiedad privada para que entonces si alguien encuentra que alguien está talando, pues lo demanda ella, ¿no? O sea, la solución no, definitivamente no es esa. Pero es un enfoque que ofrece el libre mercado. Entonces, por eso era importante diferenciar todos los tipos de enfoques que nos plantea la lectura, porque entonces sabemos de dónde vienen ese tipo de soluciones que se proponen, ¿ok? Pero además también en la lectura vienen algo o hablan de algunas soluciones relacionadas con la tecnología. ¿Qué más hablan ahí? ¿Qué otros enfoques encontraron y qué encontraron respecto a esto de la tecnología? Ok, dice Adrián, la sobreproducción dejando como consecuencia que estas áreas que se utilizaron o fueran explotadas. École. Es también la crítica, ¿no? La crítica que se hace justamente a este enfoque completamente capitalista, ¿no? Y digo, y lo podemos ver, eso los ejemplos son muy comunes, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en las mineras. O sea, las mineras van, explotan, terminan esa mina y se van a otro lugar, ¿no? Y no les importa si dejan sustancias que dañan el suelo, no les importa si agotaron el agua o si dejaron sustancias que pueden contaminar el agua, ¿no? Simplemente producen, explotan completamente, se lo llevan, lo vendan, ¿no? A lo mejor sí pagan poquitos impuestos, ¿no? Particularmente en nuestro país, por ejemplo, las mineras pagan alrededor entre 1 y 3% de impuestos.
¿no? Mientras a los trabajadores se les cobra entre el 33 y el 35%. En algún momento, hace como 5 años, se les intentó, 2017, 18, 19, 20, 21, hace 4 años, se les intentó gravar a las mineras, se propuso que pagaran un 7% de impuestos sobre sus ganancias. Y hoy no, pusieron el grito en el cielo, no, nos vamos a ir, nosotros damos empleos, bla, bla, bla. No quisieron pagar ese 7%, esa tasa que se estaba planteando. Entonces, vean ustedes, ¿no? O sea, este enfoque depredador, efectivamente, del sistema capitalista. Además, otra de las cuestiones, por ejemplo, presumen mucho los países europeos, es que están cerrando sus minas, ¿no? Y sí, efectivamente están cerrando sus minas, pero en sus países, mientras siguen explotando las minas en todos los países de América Latina y América del Sur, ¿no? Es decir, la mayor parte de la propiedad, y si a alguien le interesa, por ejemplo, ese tema que es súper interesante, revisar a quién pertenecen las minas activas. En México particularmente son propiedad de Canadá, principalmente, de Estados Unidos, algunas, y de, ahí se me fue, y de Francia, ¿no? No, de Francia no, era otro país, se me fue ahorita cuál era. Pero bueno, es un país europeo. Por ejemplo, en Perú, en Colombia, ¿no? También hay grandes mineras, también sobre todo de capitales canadienses, pero también hay muchas transnacionales y pues no están cerrando ni tienen visos de cerrar como las minas que están cerrando en Europa, ¿no? Y además, todavía en Europa también cerraron minas porque subieron los estándares ambientales que se requerían cumplir para poder explotar las minas. Mientras que en América Latina las leyes y las normas son muy leves, muy bajas en comparación a las normas que se tienen en Europa. Y además de todo, cuando llegan a romper esas normas o esas leyes, muchas veces no hay forma de solicitarles la recuperación, ¿no? Ustedes recordarán también hace unos pocos años este derrame que se dio en el río Sonora por una mina de Grupo México. Grupo México es una empresa mexicana, pero pues obviamente también recibe capitales extranjeros, ¿no? Tiene también capitales extranjeros. Entonces, se dio este derrame de la mina de Sonora, se le impuso una multa y empezó a pagarla, ha ido pagándola. Sin embargo, de repente dejó de pagarla, ¿no? Y simplemente dice que ya no tiene dinero y no terminó de solucionar las afectaciones a la salud, las afectaciones a los cultivos, las afectaciones al río en Sonora, ¿no? Todavía hay mucha gente que tiene secuelas por haber usado esa agua, ya sea para bañarse, para tomar agua. Hay mucha gente que tiene todavía secuelas en su salud graves por ese impacto que tuvo la contaminación del río Sonora. Y pues hasta la fecha no hay forma de hacer que lo paguen por completo, ¿no? Eso se junta con pues los problemas de corrupción de nuestro país y bla, bla, bla. Pero bueno, pues justo es ese enfoque, ¿no? O sea, ¿por qué hay esos niveles de corrupción en nuestro país? Pues porque lo que interesa es enriquecerse, ¿no? El incremento del dinero de forma privada, sin importar las consecuencias que hay a la comunidad, ¿no? Entonces, justo ese enfoque, ¿no? Completamente libre mercado, pues no funciona. En el libre mercado, ¿cuándo se hubiera hecho cargo el río Sonora de esa contaminación que hizo? Nunca. Y este enfoque dice, no, el problema es que son propiedades comunales. No, pues el problema es que, porque fue una empresa privada la que contaminó, el problema es que no se le hace que efectivamente pague esa contaminación que tuvo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Platíqueme, por favor, ¿quién está por ahí? Paula, ¿cuáles otros enfoques pudieron encontrar ahí en la lectura? Lo mismo, Paula, si no puede activar micrófono, anótelo en el chat.
Por ahí, ¿quién más falta? Gaby, platíquenos, ¿qué más? ¿Qué otros enfoques? Todavía hay varios enfoques que nos falta tratar. Apenas entramos con este. Y aparte es la crítica dura y la crítica que este enfoque hace también del impacto ambiental, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué otros enfoques encontramos ahí? Pues también, ¿no? Hacen como que al principio del concepto, o como que lo enfocaban más a los países ricos, ¿no? O sea, como que nada más se daba en los países ricos, por, o sea, como que, y siento que aún así actualmente, como que sí se hace mucha diferencia, ¿no? En cuestión de sustentabilidad entre países ricos y países pobres, porque pues no todos los países tenemos la capacidad para invertir en la capacidad económica para invertir en nuevas energías, ¿no? En nuevas tecnologías para, ¿cómo les diré? Para, digamos, para implementar, ¿no? A nivel gobierno o, no sé, a nivel región, para, pues, perdón, apoyar lo del cambio, ¿no? Lo de las energías sustentables y todo eso. Ok, sí, y justo, ¿no? Además en los acuerdos, particularmente los que vienen después, en protocolo de Kioto y en protocolo de París, se plantea muy bien para las soluciones que se le solicitan a los países, se reconoce, ¿no? Que hay una diferencia en los niveles de desarrollo. Y que en la medida en que hay una diferencia en los niveles de desarrollo, se les va a permitir que las metas sean diferenciadas, ¿no? Que efectivamente los países desarrollados hagan compromisos más amplios, ¿no? Es decir, ahí sí se les pide entonces ya 30% de reducción de sus emisiones de aquí a 2030, ¿no? Y después, bueno, a 2050. Y se aumenta. Y en el caso de los países en vías de desarrollo, bueno, ustedes díganos cuánto. En el primer momento, en el protocolo de París, se les dice, no les vamos a poner una cuota, ustedes díganos cuánto pueden reducir. Entonces ya hay un trato diferenciado entre ellos, ¿no? Y justo ese enfoque va por acá, por el ambientalismo moderado, porque además, les decía yo, porque aparte eso relacionado con la tecnología es sumamente importante, ¿no? Acá dicen, el libre mercado va a funcionar de un incentivo para que se creen soluciones tecnológicas que nos van a ayudar a resolver los problemas ambientales, ¿no? Eso es lo que nos dice la economía del libre mercado. Solamente déjenos trabajar de forma libre para alcanzarlos. ¿Sí, Gaby? Como que al principio se pensaba, ¿no? Que solo los países ricos contaminaban. Pues no es así, o sea, todos los países, a pesar de que pues son menos ricos, digamos, pues también, ¿no? Contaminan. Exactamente, ¿no? Exactamente, se reconoce esa diferencia. Y particularmente aquí en el ambientalismo moderado se dan esas dos diferencias, porque en este se dice, los pobres son los que contaminan. En este caso se dice, ambos contaminan, de forma diferente, ¿no? Particularmente, por ejemplo, los países desarrollados generan una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono porque tienen procesos productivos masivos. Entonces, a lo mejor mientras acá producen 100 bolsas de plástico, aquí estamos produciendo 3.500. Entonces, obviamente en la suma, aun cuando tenga procesos productivos más avanzados, van a estar contaminando más que lo que contaminan estos por la cantidad y el volumen, ¿no? Entonces, se reconoce esa diferencia que hay. Ambos contaminan, pero de diferente forma. Ajá. En diferentes cantidades. Y es importante también estos enfoques, ¿no? Que plantean eso, esa diferenciación, porque en los inventarios climáticos justamente se hacen estudios de en qué contaminan, cuáles son los sectores a nivel mundial que más contaminan y luego se baja a nivel nacional. Entonces, también nosotros tenemos nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, donde nos dice cuáles son las actividades que en México contaminan más o aportan más gases de efecto invernadero. Entonces, justo en este enfoque del ambientalismo moderado, se retoman esas dos cuestiones. Una,
es sobre todo más importante la sustentabilidad ecológica, y en función de eso vamos a reconocer esa diferencia de formas de contaminación que tienen los países de diferentes niveles de desarrollo. Aquí se decía, lo que contamina es la pobreza, ¿no? No hay tanto un reconocimiento, y eso también es importante, porque entonces trata como que de esconderse un poco que quienes más contaminan son los países desarrollados, ¿no? Aquí sobre todo se dice, no, la pobreza es la que contamina. Acá se reconoce que ambos son los que contaminan, ¿no? Entonces, estos son otros dos enfoques, particularmente en esto, ¿cómo podemos decir? En este segmento vamos a encontrar a las instituciones internacionales, ¿no? Vamos a encontrar a la ONU, vamos a encontrar a World Watch Institute, vamos a encontrar a la WWF, la World Wide Foundation, es decir, las instituciones que ya existen, OCDE, ¿no? Lo que plantean en materia de medio ambiente, lo vamos a encontrar aquí. Algunos que van más enfocados a los países pobres son los que más contaminan, y algunos que dicen, bueno, hay que reconocer que ambos, ¿no? Necesitan desarrollar esta sustentabilidad ecológica, porque contaminan de forma diferente. Ok, dice Paula, habla también de manifestaciones de insustentabilidad que no son tomadas en cuenta muchas veces, ya sea físicas, naturales, políticas o económicas. École, justamente, ¿no? Eso, y se plantea, ¿no? O sea, son todas, y este tipo de enfoques se plantean sobre todo en estas tres, ¿no? En estos tres enfoques, tanto en los que se les llama moderados, como en el ecologismo puro. En particular, este enfoque de ecologismo, pues retoma esta parte que mencionábamos del tercer grupo, que dice, no, o sea, no es que el ser humano tenga derecho a apropiarse, ¿no? A ejercer propiedad privada en todo, y que el ser humano sea como que la solución a los problemas ecológicos, o en función de nuestras necesidades tenemos que ver la naturaleza, ¿no? Aquí dice, no, somos parte de ese ecosistema. Tiene un enfoque más sistémico, ¿no? Es decir, nosotros somos también parte del ecosistema, por lo cual lo que tenemos que hacer es cambios, sí, cambios en el modo de producción para disminuir esos impactos, pero sobre todo cambios en el consumo individual. El problema también mucho es nuestro modo de consumo, que es masivo, ¿no? Este enfoque, por ejemplo, acá del libre mercado, de decir, mientras más consumes, eres más feliz, ¿no? Porque pues puedes acceder a mejores cosas. En vez de tener un auto, pues tener dos. En lugar de tener un departamento, pues tener un departamento, una casa y tu casa de verano. En lugar de usar, no sé, camión, te puedes ir a viajar en avión. Entonces dice, o sea, ese consumo que tenemos hasta ahora, que sostenemos hasta ahora, es también lo que ha generado esos impactos en el medio ambiente. Entonces, lo que hay que propugnar son cambios en el modo de consumo. Entonces, esta parte también es importante porque, por supuesto, que basa o reconoce que hay un impacto en la forma de producción, pero busca la solución vía el consumo. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que se encuentran estas, tanto empresas privadas como públicas, ¿no? Que buscan, bueno, vamos a hacer certificaciones ecológicas, ¿no? Ecológicas que, por ejemplo, de protección animal, que no hay pruebas de las sustancias de estos productos en animales. Vamos a buscar una certificación de Fair Trade, donde dice que hay un comercio justo entre los pobladores, y eso les permite asegurarles una ganancia sobre sus productos que evite, ¿no?, que sean pobres y que entonces se dediquen a depredar. Vamos a crear una certificación ecológica, por ejemplo, de que estos productos son bio, ¿no? Es decir, que donde se produjo no se usaron fertilizantes, no se usaron herbicidas, que fueron producidos de forma orgánica, y se asegura la calidad, ¿no? No contiene sustancias extrañas, ¿no?, que puedan ser tóxicas al ser humano. Entonces, este enfoque va muy de la mano de este tipo de empresas. También, por ejemplo, en el gobierno, ¿no?, tenemos enfoques también ecologistas. Por ejemplo, las auditorías voluntarias de Semarnat, o
las etiquetas, por ejemplo, ay, se me fue, hay unas que hay para hotelería, que aseguran también inocuidad alimentaria y bajo impacto del turismo en esos hoteles. Está, por ejemplo, también algunos movimientos como el slow food, por ahí si no han escuchado hablar de él, investiguen un poquito, que es un movimiento que dice, bueno, contra el impacto de la comida rápida, ¿no? Que además es una de las características principales de las empresas capitalistas, ¿no? La comida rápida. Cocinas, no necesitas esperar, tú llegas, pides y te lo sirven inmediatamente. Contra ese enfoque de la comida rápida que además implica grandes cantidades de grasa, muchos conservadores, grandes cantidades de uso de refrigeración, poco valor nutrimental, ¿no? Satisfacción inmediata, o sea, contra ese enfoque de la comida rápida, pues se desarrolla este movimiento de slow food, pues se llama slow, lento, ¿no? Y dice, no, o sea, a la comida hay que tomarle su tiempo. Y además, no solamente es lo que servimos, que no va a ser rápido, sino que además va a ser sano, va a tener altos contenidos nutricionales, además no solamente importa lo que llega a tu mesa, sino también el cómo llega. Entonces, hacen una traza de todo el camino de dónde llegan los alimentos, ¿no? Entonces, también tienen que ser alimentos orgánicos y además tienen que ser alimentos locales para evitar este traslado, porque por medio del transporte, ya sea terrestre, ya sea por avión, pues son medios de transporte que contaminan mucho. Entonces, si tú traes tus alimentos desde muy lejos, estás contaminando por el hecho de consumir tus alimentos, aunque sean bio y aunque sean orgánicos, ¿no? Entonces, tienen que ser alimentos locales. Y además, tenemos que rescatar el uso de los alimentos locales, porque justamente la riqueza nutrimental y el bajo impacto en materia de transporte, pues están dados en lo que produces localmente. Entonces, por ejemplo, esa etiqueta también de slow food, ¿no? Está muy enfocada en esto, en el ecologismo y en ver el ser humano como parte de un sistema. Entonces, y también va por eso, por esta vía, ¿no? Del consumo, o sea, tienes que consumir lo que se produce localmente, porque lo que traes de lejos contamina mucho. Tienes que consumir lo que es parte de tu flora, ay, se me olvidó cómo se llama, de la flora de tu localidad, porque si no lo consumes, entonces estás modificando tu entorno, porque estás dándole prioridad a productos que no se consumían tradicionalmente ahí. Y entonces tampoco sabes de dónde vienen, no estás generando un beneficio a tus productores locales. ¿Quién sabe a quién estás beneficiando? A lo mejor estás beneficiando más a la empresa de transporte que al productor original de lo que tú comes. Entonces, ese tipo de enfoques van mucho con el enfoque ecologista y que además promueve cambios en el consumo individual. Si nosotros dejamos de consumir fast food, entonces consumimos sano, orgánico, consumimos con alto valor nutrimental. Al consumir estamos beneficiando a los productores locales y además les estamos solicitando que sean productos que no tienen grandes cantidades de sustancias tóxicas que no sabemos si a la larga nos pueden producir cáncer o cualquier otra enfermedad. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de este enfoque. Y otro enfoque, ahí, por ejemplo, esto que mencionaron, ¿quién mencionó? Creo que Oswen, ¿no? Este enfoque de que se extrae solamente, viene de este lado, solamente que ahí vamos a encontrar dos enfoques, el marxismo y luego el ecomarxismo. Particularmente el marxismo nos dicen, además, estos, así como están, va más a la derecha, es un enfoque más de derecha y es un enfoque más de izquierda, ¿no? Y en ambos encontramos además extremos. Por ejemplo, acá en el librecambista puro nos dicen, no, o sea, lo que va a solucionar como tal es el libre mercado y no hay otra forma. Nada de que regulaciones ambientales, no, solamente la tecnología es la única que va a poder solucionar los problemas ambientales y además solamente se va a poder desarrollar la tecnología si el Estado no interviene. Entonces es como los más de derecha, ¿no? Y por este lado, pues tenemos justamente el enfoque de izquierda, el marxismo, que dice, pues la insustentabilidad ecológica y social vienen por el sistema capitalista, ¿no?
mientras se siga teniendo ese enfoque de la acumulación de capital, pues todas las empresas van a tratar de minimizar sus costos. ¿Y cómo los minimizan? Pues pagando menos salarios. Y además también cómo lo minimizan, pues externalizando sus impactos negativos, ¿no? Entonces, pues yo productora de textiles en Tlaxcala, en Hidalgo, en Puebla, produzco mezclilla. Entonces hago uso de algodón que compro o que solicito que produzcan en estas tierras, pero, o importo, ¿no? No me importa que la produzcan acá, o sea, la importo si me sale más barato, pero además, pues al momento de fabricar mi mezclilla, pues yo uso tintas, entonces no me importa si se derraman en los campos de cultivo de estos estados, ¿no? Porque pues yo tengo que minimizarlo y me sale muy caro poner una planta de tratamiento de aguas. Entonces, pues si nadie me lo solicita y me lo exige, pues yo tal cual vuelvo a vertir las aguas en los afluentes o en los terrenos, ¿no? Finalmente nadie me obliga a hacer algo diferente. Y por ejemplo, ese enfoque dice, no, o sea, las relaciones propiamente con ese enfoque de disminuir los costos, nunca van a buscar por sí solos el tener un impacto ecológico mínimo, ¿no? O sea, las empresas, por ejemplo, madereras, pues a eso se dedican. ¿Y qué es lo que quieren? Pues obtener las mayores ganancias posibles de los árboles que talan, independientemente de si los sembraron o no. Entonces, su objetivo es maximizar su ganancia. Entonces, nos dicen, ¿no? O sea, la insustentabilidad ecológica está íntimamente ligada con esas relaciones capitalistas. Mientras no se cambie el modelo económico, independientemente de la tecnología, independientemente de las diferencias de los países de desarrollo, del desarrollo de los países, independientemente incluso de los cambios en el consumo, esto no se va a solucionar mientras existe este enfoque capitalista. ¿Por qué? Porque mientras hay un restaurante que a lo mejor busca toda la traza y que sea orgánico y que apoya a los locales, pues va a haber otro restaurante que no le importa de dónde adquiere y de dónde compra mientras le salga más barato que este. Y va a competir con este en el mismo mercado, donde va a ofrecer su comida en 100 pesos, mientras este a lo mejor lo ofrece en 300, porque le sale más caro el tomar en cuenta que sea orgánico, que apoye al productor local, aunque a lo mejor su producto sea un poco más caro que lo que se produce en China. Entonces, este enfoque es más, podríamos decirlo también, son un poco más radicales, ¿no? Y nos dicen así, o sea, si no se modifica el sistema económico, pues no se van a solucionar los problemas ambientales, porque están íntimamente ligados a ese enfoque capitalista de acumulación de capital. Y justo eso es lo que nos menciona, ¿no? Estos enfoques. Hay algunos grupos también, ¿no? Que tienen este enfoque, y que nos dicen, aquí las cosas tienen que hacerse diferentes. Por eso muchas de las comunidades, bueno, particularmente los zapatistas, ¿no? Protegen tanto y defienden tanto su territorio. Porque dicen, no, o sea, nosotros no podemos tener esas formas de producción y esas formas de consumo basadas en obtener ganancias, porque nosotros lo que necesitamos es asegurar que todas las personas tengan medios de vida. Independientemente si es más rentable para alguien o no, todos deben de tener trabajo, todos deben de tener responsabilidades. Entonces, no podemos nosotros llevarnos por esas formas o por esas relaciones capitalistas, porque entonces eso implicaría que nos va a llevar a un camino de sobreexplotación de los recursos, ¿no? El más listo, o el que tiene más capital, es el que puede explotar los recursos y no le va a importar si los está depredando o no. Entonces, vean, o sea, dentro de los movimientos ecologistas sociales, también dentro de ellos tenemos diferentes enfoques que se encuentran en estas diferentes gamas. Por eso es importante hacer esta diferenciación, chicos, y por eso les dejé la lectura, ¿no? Porque justamente cuando nosotros hablamos de soluciones a nivel de ciudades, Hábitat, por ejemplo, en particular, es un programa de la ONU. Ya tenemos que ubicar muy bien dónde se encuentra, ¿no? Si se encuentra aquí o si se encuentra acá. Y vamos a encontrar, siempre que se llevan a cabo programas para las ciudades, siempre vamos a encontrar grupos a favor y en contra. También hay que ubicarlos dónde están para poder hablar y negociar con ellos, ¿no? Ustedes, bueno, ustedes están hasta el norte, pero por ejemplo ahora que se hizo un puente que está en Cuemanco por Xochimilco,
hubo muchas personas de los pueblos de Xochimilco que salieron a manifestarse en contra de ese puente. Hace también algunos añitos, cuando se habló de que se quería renovar y modificar un corredor en Chapultepec, también particularmente los colonos de ahí de alrededor de Chapultepec, salieron a protestar y se pusieron muy duros en que no querían esas soluciones. En el caso, por ejemplo, de este corredor de Chapultepec, la propuesta que se hacía es que se iba a hacer un corredor con centros comerciales, boutiques de renombre, y de lo que se obtuviera, obviamente, la ciudad de la renta de esos espacios, pues se iba a mejorar el corredor, se iba a tratar incluso algunas de las áreas del bosque de Chapultepec. Entonces digo, parece amigable, ¿no? Pues va a haber fondos y van a conservar, van a recuperar, pues suena bien. Sí, pero pues, ¿qué es lo que te están proponiendo, no? O sea, meter boutiques y privatizar el espacio, que es un espacio que además es de la ciudad, que es de todos. Entonces, la solución estaba por este lado. Entonces, no necesariamente era la mejor solución. Se logró detener. Dicen por ahí que ya hay planes otra vez de reactivarlo, pero bueno, en aquel momento se logró retener. Pero también tenemos, por ejemplo, ¿no?, las comunidades que se oponen completamente, y particularmente en Chiapas. Ahorita en Chiapas la situación está complicada, porque como si hay una parte que va a tocar el Tren Maya y particularmente el territorio zapatista, ahorita están desapareciendo a zapatistas y algunos otros activistas ambientales que no necesariamente son zapatistas, pero que están en Chiapas. Y pues, ¿por dónde va su vía? Pues por esto, ¿no? O sea, ellos dicen, o sea, un tren no nos va a solucionar nuestro enfoque de desarrollo que nosotros tenemos. Al contrario, nos está trayendo muchas empresas y nos va a traer muchas empresas que van a golpear de forma importante nuestro modo de vida. Y, por ejemplo, ahí va la crítica también dura a lo que ha pasado en el sureste mexicano, particularmente, por ejemplo, Holbox, Boom, donde pues son lugares bellísimos, ¿no? Donde hay muchos sitios arqueológicos rodeados de la selva, al lado de las playas, ¿no? O sea, son lugares bellísimos, y justo por esa belleza, pues se ha empezado a privatizar las zonas y lo están depredando, ¿no? O sea, de forma grave, particularmente Holbox. En Holbox, por ejemplo, incluso pues hubo algunos fraudes en las juntas ejidales y en las juntas comunales. Algunas empresas ponían a gente así y tomaban fotos y hacían la declaración de que todos los ejidatarios habían acordado en que sí iban a vender sus propiedades para hacer los grandes hoteles, y pues en realidad no se les llamó a los comuneros, no a los ejidatarios, sino que fueron asambleas inventadas, por decirlo así, para lograr tener documentos, entre comillas, oficiales de que habían comprado y de que por eso estaban haciendo sus grandes hoteles, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en Tulum. Si alguno de ustedes ha ido por allá, y si no, ahora que vayan, porque además tienen que viajar, ¿no? Y tienen que conocer muchas ciudades del país para que de veras tengan una formación sólida y muchas visiones de lo que es el urbanismo. Particularmente, por ejemplo, hay una calle, está el mar, pongan ustedes, este es el mar. Todo esto se privatizó, son hoteles, algunos son hostales, muy hipsters, ¿no? Pero bueno, o sea, no es decir, no son de las personas de ahí, son gente que le gustó Tulum y se fueron a vivir para allá y pusieron su hotel, pero aparte de que son carísimos, ¿no? Así con estilos europeos, comida italiana, bla, bla, bla. Supongamos que esto es la parte de los hoteles, que además eso va cerrando la salida a las playas, porque pues se privatizan también. Acá queda la calle, que además es una calle pequeñita, es más, digamos que esta es la calle, y de este lado más hoteles, ¿no? Entonces, uno va por acá, solamente es una calle de ida y vuelta. Entonces, uno puede pasar por acá y pues no hay ningún beneficio a las comunidades de ahí. O sea, las comunidades literalmente las expulsaron. Seguramente ustedes en otras asignaturas ya hablaron, por ejemplo, de lo que es la
la gentrificación o gentrificación. Pues por eso es que muchas de esas comunidades ahorita están en lucha, pues porque además les están cambiando su forma de vida, ¿no? Por ejemplo, si uno llega a Playa del Carmen, uno llega a Cancún, uno pregunta, bueno, ¿cuál es el platillo tradicional de aquí? No existe porque ya desplazaron a las comunidades originales, entonces, pues ahí ya lo tradicional son los hoteles, ¿no? Y el desayuno americano, y eso no tiene nada que ver con las formas de vida originales, por eso es que también ahorita pues los zapatistas y muchos grupos ambientalistas que están en contra del Tren Maya, pues están tratando de hacer escuchar su voz, ¿no? Porque les están modificando esas formas de vida, ¿no? Como lo que sucedió en Tulum o lo que está sucediendo también en Holbox. Entonces, es importante eso, cuando tenemos que negociar como urbanistas, ¿no? Con cómo van a ser esas modificaciones de las ciudades, pues vamos a encontrarnos a todas estas posturas. Entonces hay que saber negociar, organizar con todos, hay que entender de dónde vienen las posibles propuestas, ¿no? Porque estas pueden ser muy peligrosas, como eso del corredor Chapultepec que les platicaba. Entonces por eso es importante esta lectura, porque nos ayuda a ubicar cuáles son esos diferentes enfoques. Cuando hablamos de desarrollo sustentable no hablamos de lo mismo. Aquí hablamos de que la tecnología nos va a resolver. Aquí hablamos de que las acciones tienen que venir por los países y además tienen que tomarse en cuenta de forma diferenciada. Aquí hablamos de que hay que solucionar la pobreza porque los países pobres son los que contaminan. Aquí hablamos en que hay que modificar el consumo particularmente, ¿no? Para jalar con eso la producción. Y aquí hablamos de que no queremos ninguno de estos tipos de desarrollo que se están proponiendo, sino que queremos decidir nuestra propia forma de desarrollo, con nuestras costumbres y las culturas originarias, ¿no? Entonces, y a veces cuando se presentan varias en una misma, en un mismo programa de ordenamiento territorial, pues hay que entenderlos para evitar imponer, ¿no? Y para evitar que termine por no funcionar la solución que se está proponiendo, ¿no? Entonces, ¿sí ven la importancia de este tema, chicos? ¿Por qué se los encargué o no? Yo los invito a que lo terminen de revisar, si es que no lo terminaron de leer, y ya con estas pistas que les di, lo lean así, con una forma más crítica, ¿no? Bueno, yo les di a grandes rasgos lo que se menciona, pero ahí aparte en la lectura son más explícitos, dan algunos ejemplos, entonces pueden ustedes encontrar más cuestiones que les sirvan para el enfoque de urbanismo, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar y conocer de qué hablan. Las personas hablan de cosas diferentes cuando hablan de desarrollo sustentable. Ok, y bueno, aquí nada más les dejé un poquito esto que les comenté ahorita, ¿no? De las definiciones, particularmente, bueno, de ya no hablamos, ¿no? El ecomarxismo, que también se podía considerar como porque aparte siempre, ¿no? Entre los marxistas hay muchísimas discusiones de qué fue lo que dijo Marx, ¿no? Por ahí se dice que el peor amigo de Marx son los marxistas. Particularmente este enfoque más duro, que les digo que el problema son las relaciones de producción capitalistas, inclusive dice, no, o sea, no tenemos ni siquiera que llevar a cabo acciones ambientales, porque la acción que se lleve a cabo va a ser eliminada por el sistema capitalista. Entonces, hay que concentrarnos en modificar el sistema para entonces poder, sí, tener relaciones diferentes que ofrezcan soluciones a los problemas actuales. Pero bueno, por ahí hay otra rama que dice, no, o sea, Marx sí habla, por supuesto, aquí me falta una M. Sí habla, por supuesto, también de los impactos ambientales. Explica que el sistema capitalista es depredador de los recursos. Entonces, obviamente también el materialismo histórico, es decir, el revisar cómo hemos llegado hasta ahora, cuáles son las decisiones que se han tomado a lo largo del tiempo, cuáles son esas decisiones de producción, a qué industrias se les ha dado prioridad, a qué medios se les ha dado prioridad, nos ayuda a repensar cuál es esta crisis ambiental que tenemos y cuáles son las posibles soluciones que se deben de ofrecer, ¿no? Porque también esa apropiación de la naturaleza también genera valor, además del trabajo, ¿no?
Y eso, pues justamente ese reconocimiento del valor que se tiene va a ayudar a resolver entonces también esta crisis ambiental. Entonces por ahí, pero incluso entre ellos se pelean, entre los marxistas y los ecomarxistas, ¿no? Pero bueno, es importante porque, por ejemplo, de ahí vienen otras teorías. Por ahí hay un autor que se llama Roentgen que nos habla de la entropía y que nos habla de justamente de esto, ¿no? De que el valor existe, por supuesto, en el trabajo, pero además para poder entender y cómo se dan estos flujos de la energía en el sistema económico y en el sistema natural, pues tiene que tomarse en cuenta también el valor de la naturaleza. No para ponerle un precio, sino para el momento, por ejemplo, en que se quiere cobrar una multa o que se quiere solicitar una reparación del daño, pues en la medida del valor de esa naturaleza que se afectó, ¿no? Y no nos pase acá como con Mitica, que les solicitaron que hicieran unas obras de mitigación para ese gran complejo de departamentos que hicieron, y pues lo único que hicieron fue tumbar todos los árboles de la calzada, ay, se me olvidó, de esta calzada de Xoco, y solamente pusieron unos cuantos arbolitos en el camellón y hicieron su salida subterránea para que no afectara tanto el tránsito, ¿no? Entonces, también hay que conocer el valor para poder solicitar esas compensaciones, ¿no? Porque si no se conoce y no se reconoce, pues entonces se puede decir, ah, pues sí, con eso que hagas está bien, y de ninguna forma compensa la cantidad de árboles que derribaron, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este enfoque, chicos. Bueno, una vez que ya nos ubicamos, ¿no? Dentro de los enfoques de qué estamos hablando, pues entonces ahora sí regresamos, ¿no? A que en 2015 se revisa cómo vamos avanzando en los objetivos de desarrollo del milenio, y entonces ahí se aprueba un nuevo documento que se llama Desarrollo Sostenible, perdón, Transformar Nuestro Mundo, y ahora se hacen planteamientos, ¿no? Porque la Agenda 21 era pues justamente hasta 2021 y lo que se iba a medir era las mejoras hasta el año 2020. En 2015 nos damos cuenta que para 2020 no alcanzamos esos objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, se vuelven a replantear, se elabora este documento que se llama Transformar Nuestro Mundo, que ahora es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y ahí se replantean cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible. Y se dice, ah, bueno, pues entonces ahora vamos a ampliar y especificar, a dividir incluso algunos de los objetivos de desarrollo del milenio para ser más específicos en los objetivos, y que entonces también las tareas y la agenda de los países pueda plantearse de forma más específica en cómo van a lograr estos avances para alcanzar ese desarrollo sostenible. Y bueno, ya ustedes presentaron algunos de estos ODS la vez pasada. Por ahí presentó Amneris, presentó Gaby. ¿Quién me faltó que presentara, chicos? Pues faltaron un montón. Que además Pero no van a ir en estuvieron. orden, profesora, o como sea. Sí, pero vamos a ver si están, porque el asunto es que tampoco están todos los que deberían de estar, ¿no? Por ahí está Adrián, que le tocaba el primero. Adrián va a presentar. Ok. Ah, no, ya la próxima clase no, porque esta tarea era para la clase anterior, ¿no? Entonces, la clase anterior igual faltaron muchos, por eso solamente presentaron 2 de sus compañeras. Entonces, si ya no presentan hoy, ya no presentaron. Y ya tienen 0 en esa primera tareita. Porque si no nos seguimos atrasando, porque no podemos avanzar con los ODS.
Se supone que hoy ya íbamos a avanzar con con lo del programa Hábitat, las otras 2 etapas que ha habido de Hábitat, pero pues no podemos llegar ahí. Porque no avanzamos con los ODS. Ok, esperamos a que prenda su compu. Bien, entonces, ¿quién más? ¿A quién le tocaba? El ODS 2 sí se presentó, que fue el de Amneris. Después el ODS 3 le tocaba a Bárbara. Bárbara va a presentar. Sí, profesora. Ok. Si gusta puede compartir pantalla o solamente así como guste. No, dice que me tiene que dar permiso para poder. A ver. La voy a poner como... Ah, ya, ok, vale. Ya. Pues, bueno, hoy me traté objetivos avances en el contra varias de las principales causas de muerte y enfermedad. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente, las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido. Hemos cambiado el curso del VIH y la mortalidad debido a la malaria se ha reducido a la mitad. La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 refleja la complejidad y la interconexión de ambos. Toma en cuenta la ampliación de las desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente, la lucha contra el VIH y otras enfermedades infecciosas, y los nuevos problemas de salud, como las enfermedades no transmisibles. La cobertura universal de la salud será integral para la ODS 3. Terminar con la pobreza y reducir las desigualdades. Las prioridades de salud global emergentes que no se incluyen explícitamente en los ODS, incluida la resistencia a los antimicrobianos, también demandan acción. Y bueno, el progreso ha sido desigual tanto entre países como dentro de ellos. Sigue habiendo una discrepancia de 31 años entre los países con la esperanza de vida más corta y la más larga, si bien algunos han logrado avances impresionantes. Grupos y comunidades se están quedando atrás. Los enfoques multisectoriales basados en los derechos y con perspectiva de género son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas las personas. Ya voy a proceder toda mi presentación. Ok, muy bien. Vean esto, ¿no? Que hablábamos. Eso que menciona, ¿no? O sea, la diferencia de esperanza de vida es de 31 años. O sea, eso es impresionante. En el siglo XXI, hay esas diferencias entre los países, ¿no? En este enfoque, por ejemplo, de ONU, pues dice, pues obviamente tenemos que mejorar calidad de vida de los países más pobres para que por lo menos no sea tan desigual esa esperanza de vida, ¿no? Y además también porque en los países más pobres tiende a haber también mayor desigualdad de género. Entonces, sí, justo, a ver. Ok, listo. Bien. Vamos entonces con el siguiente. El 4 sí lo presentaron, lo presentó Gaby. Y después nos toca el 5. Fabián no está. Ok. Después nos tocaba el 6. Que el 6 le tocó a Jesús, si no me equivoco. O el 6 fue el que usted presentó, Gaby. Ya no me acuerdo.
Sí, el 6 fue el que usted presentó, el de agua. Ujú. No, entonces el 6 ya está. Nos falta entonces el 4, el de Denise, que no está ahora. Ok, déjeme le pongo aquí, Gaby, fue el 6, no el 4. ¿Ya está por ahí, Adrián? Ah, ya había entrado. Creo que se Sí, ya. Ajá, sí. Ok. Luego el 7 le tocaba a Jesús, tampoco está. Luego el 8 le tocó a Jimena, que tampoco vino hoy. El 9 le tocaba a Osmar. Osmar, ¿va a presentar? Sí. Ok. Si gusta empezar, por favor, puede compartir pantalla. Para mí me tocó la del 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura. Eh, la mayoría de la población mundial vive en las ciudades. El transporte masivo y energía son los temas de mayor relevancia en el mundo futuro y actual. Así también en el futuro se busca mejorar las tecnologías de la información y comunicación. Actualmente, 2.300 millones de personas carecen de acceso a saneamiento y 800 millones al agua. La mayoría de los países africanos, en un 40%, tienen limitaciones en infraestructura. 2.600 millones no tienen acceso a la electricidad. Aún el 90% de la población mundial no tiene acceso al Internet, lo cual ahorita es muy necesario más por pues sí, la pandemia que estamos viviendo. Muchas cosas pasaron a necesitar el uso del Internet. Este, ahorita, por ejemplo, afortunadamente, nuestra escuela, pues ya tenía un sistema híbrido antes de empezar la pandemia, lo que nos permitió seguir tomando clases, pero, por ejemplo, en escuelas rurales, pues no tenían este tipo de prevención para un tipo de educación a distancia. Y bueno, se tiene que en las metas que para el 2030 es lograr una industrialización sustentable e inclusiva, aumentar la pequeña industria principalmente en países en vías de desarrollo, aumentar la investigación científica al igual que la capacidad tecnológica y apoyar a la diversificación industrial. Por ejemplo, ahorita se, de- se ha puesto mucho más empeño en la tecnología también médica, que sería muy importante seguir avanzando en estos temas para la prevención de futuras pandemias o una industrialización más sustentable para igual mejorar las condiciones del ecosistema en el futuro. Aunque si vemos las metas a 2030, pues aún es muy poco el tiempo que queda, lo cual no creo que logremos en absoluto. Y pues eso sería todo. Ok, bien. Justo en ¿cómo se llama? Bueno, actualmente se habla de también de esta alfabetización digital, pues crea grandes diferencias, ¿no? Entre la población. Pues ese acceso que se tiene o no a la innovación, a una infraestructura que cuente, por ejemplo, con esto también hace grandes diferencias. Por ejemplo, hablando particularmente de actividades económicas, seguramente ustedes han oído hablar de esto de la industria 4.0, la economía 4.0, que habla de la integración del Internet de las cosas dentro de las actividades económicas, ¿no? Y ahí también podemos ver que hay una brecha enorme para cumplir. En general, en todos los países del mundo hay una tendencia al empobrecimiento de las actividades agrícolas.
por la disminución de las tierras arables, por las condiciones en que producen, pero ahí también se ve una heterogeneidad importante, ¿no? Es decir, sí, la mayoría, por ejemplo, tiende a tener calidades de vida menores, excepto en lugares donde hay una gran integración de innovación, donde hay una buena calidad de infraestructura. Por ejemplo, en nuestro país es muy diferente donde hay sistemas de riego y donde es agricultura temporal, ¿no? A nivel, por ejemplo, del continente americano, es muy diferente la situación que hay, por ejemplo, entre el norte de nuestro país, Estados Unidos, y del centro de nuestro país hacia Sudamérica, bueno, hacia América Latina, porque también en Sudamérica también tiene integración de innovación e infraestructura, en materia, por ejemplo, de con qué producen, ¿no?, los campesinos, los agricultores. De entrada, por ejemplo, en los países del norte, pues tienen acceso a mayor cantidad de maquinaria, tienen sistemas de riego, tienen innovaciones, van rotando o modificando los cultivos según también lo que es más rentable productivamente a nivel internacional. Y si hablamos además a nivel de todo el planeta, tenemos también enormes diferencias. Por ejemplo, las famosas Smart Farm en Japón. Ahí en Japón pasa algo parecido a lo que nos pasa aquí en México. Los campesinos están envejeciendo, ¿no? En ambos lugares, los campesinos tienden a ser ancianos por cuestiones diferentes, ¿no? Particularmente entre nosotros, porque pues quienes son más jóvenes, pues buscan una actividad que no sea tan castigada o que no tenga tan poco ingreso como la agricultura, ¿no? Migran a actividades o a trabajos en la industria, en servicios. Entonces solamente se van quedando los ancianos. En promedio, la edad de los campesinos mexicanos es algo así como 58, 60 años. En Japón también ocurre algo parecido. También las personas que se dedican a la agricultura ya están tendiendo a ser ancianos. Por ahí están en promedio entre los 65 años. Pero la diferencia es que han desarrollado políticas públicas donde están ayudando a integrar innovación e infraestructura, estas famosas Smart Farm, donde pueden revisar con sistemas de información geográfica la calidad de sus cultivos, donde tienen, por supuesto, riego que además está conectado en Internet. Entonces, cuando quieren realizar el riego de sus plantíos, pues simplemente a través de su celular o de su tableta, pues aprietan ahí 2, 3 botoncitos y con eso ya regulan además la cantidad de agua que va a estar regándose para nutrir a ese plantío. Entonces, ahí hay una gran diferencia también, ¿no? Mientras que allá hay mucha inversión en materia de innovaciones y de esta integración de las Smart Farm, en nuestro país, pues justamente lo que falta es infraestructura y incorporación de tecnología, ¿no? Entonces, vean cómo dos situaciones similares, pues, generan grandes diferencias al momento de ver cómo están trabajando. Entonces, ese ODS particularmente es muy importante porque se observan además esas enormes brechas que hay, que si no se logran salvar o si no se logran trabajar, pues entonces van a generar más desigualdad y más pobreza, ¿no? Ok, bien. Bien, entonces seguiría, déjenme ver, por ahí Paula. Paula, a usted le tocó el ODS 10. ¿Sí está por acá? Sí, profesora. Ok, si gusta compartir, por favor. Bueno, a mí me tocó lo que fue la reducción de desigualdades. En esto dice que los países en desarrollo, la desigualdad ha aumentado un 11% y bueno, esto considerando como el aumento de población. Es por ello que es necesario adoptar políticas sólidas que empoderan a las personas de bajos ingresos y promuevan la inclusión económica de todos y todas, independientemente ya sea de su género, raza o etnia. Al igual que mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones financieras.
fomentar la asistencia para el desarrollo y la intervención extranjera directamente para las regiones que más lo necesitan. Pero también nos habla sobre facilitar la migración y la movilidad segura de las personas. Bueno, yo fue lo que hice como un resumen de todo lo que leí. Ok, bien, ahí a lo mejor lo que le hizo falta es integrarnos algunos aspectos que tienen que ver justamente con las ciudades, ¿no? Porque las ciudades en sí mismas también pueden producir desigualdad o pueden reducir desigualdades. Entonces, eso lo vamos a ver ahora que les muestre la plataforma para revisar las metas, ¿no? Ustedes tendrán que elegir cuáles son las que justamente van relacionadas con el tema de urbanismo, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente. Y si ven, hay muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible que van ligados entre sí. Ah, pues sí, innovación con desigualdad, agua con desigualdad, cuestiones de género con desigualdad, pobreza con desigualdad, ¿no? Se van engarzando entre sí estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, vamos entonces al siguiente. ¿Qué le tocó a Rodrigo? Rodrigo va a presentar, ¿sí está por acá? Sí estaba. Ah, no, ya no está. Ah, sí está, aquí Pero está. solo lo voy a comentar. ¿Sí? Ok, vale. A mí me tocó el objetivo 11, lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y lo primero que menciona es que el mundo está cada vez más urbanizado. Por 2007, la población mundial urbana contaba en el 50%. Para 2030 se espera que aumente al 60%. Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico que contribuyen al 60% del Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 60% de las emisiones de carbono mundiales, más del 60% de los usos de los recursos. La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados, lo cual está empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado. El impacto del COVID-19 será más devastador en las zonas urbanas pobres y densamente pobladas, especialmente para las personas que viven en asentamientos informales y en barrios marginales en todo el mundo, donde el hacinamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas. Las metas del objetivo 11 son asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 2. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. 3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa. 4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 5. Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua y pérdidas afectadas por ella. 6. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales. 7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Luego están otros 3 puntos que son como más importantes, que es apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. El B, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres. Y el C, proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Y eso sería todo. Ok, bien. Además, este ODS, si ven ustedes, particularmente para ustedes que son, bueno, que van a ser urbanistas, es de los más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque toca muchos aspectos que justamente se tienen que mejorar o que se tienen que analizar en las ciudades, ¿no? Es justamente cómo deben de organizarse para alcanzar estos objetivos de tener ciudades sostenibles o comunidades sostenibles, ¿no? Que además pues no solamente atañe a las ciudades, sino en general a los pueblos, a todas las localidades de asentamientos humanos, ¿no? Entonces, este va a ser, si ustedes ven, el ODS como el que encabeza el trabajo que se va a hacer al momento de hacer el diagnóstico,
pero a su vez, pues va a estar ligado con varios de estos otros ODS, ¿no? Van de la manita. Ah, pues también hay que tratar el tema de agua en las ciudades, también el tema de igualdad de género en las ciudades, el tema de reducción de desigualdades en las ciudades, ¿no? Entonces, muchos de estos se van a estar encadenando justamente con el tema con este ODS 11 y con el tema particular de hábitat. Ok, bien, bien, muy bien, Rodrigo. ¿Quién nos falta por ahí? El 12. Viri, pero ahora no se puede conectar. Ok. El 13, Zaira. Creo que no vino hoy Zaira. No, no está. Charles. Ok. Yo, profesora. Bueno, sí, no hay nadie yo. Ok, vale, Adrián, de una vez usted. Voy. Bueno, a mí... Ay, ¿sí me escuchas? Sí. Sí lo escuchamos Sí. bien. Bueno. A mí me tocó el primero, que es la pobreza. Dice que el número de personas que viven en situación extrema de pobreza disminuyó desde el 36% en 1990 hasta el 10% en el 2015. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo y la investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas, o lo que es lo mismo, a un 8% de la población total del mundo. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en 30 años. Aquí básicamente es como de que dieron un paso adelante con la pobreza, o sea, tras disminuirla, pero con lo sucedió actualmente, que es la pandemia, como que sí se vieron un poco afectados, un poco más afectados, y ya como que dieron un paso hacia atrás con el avance. Su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. De hecho, el 8% de los trabajadores de todo el mundo y sus familias vivían en situación extrema de pobreza en el 2018. 1 de cada 5 niños vive en situación de calle de pobreza extrema. Garantizar la protección social de todos los niños y otros grupos vulnerables resulta crucial para reducir la pobreza. Y aquí hay unas metas de objetivo que son para el 2030, son para el 2030, pero también, como dijo mi compañero, como que sí falta un poco más de tiempo para poder hacer algo. Reducir al menos la mitad reducir al menos a la mitad en proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las ciudades que viven en la pobreza de todas las dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Poner en práctica a nivel nacional de sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, y para el 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. Garantizar que los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos y los recursos económicos, así como el acceso a servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida el microfinanciación. Y también es fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situación vulnerables, y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otros desastres económicos, sociales y ambientales. Y crear marcos normativos sólidos en ámbito nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión
acelerada en medidas de erradicar la pobreza. Y sería todo. Ok, bien, bien. Este ODS también es muy importante, ¿no? Es, pues, particularmente de los ODS que son como fundamentales y que tocan también todos los temas, ¿no? Este se creó como tal para los países en vías de desarrollo, particularmente pensando en África, en algunas regiones de América Latina, pero con los saldos que se han visto del modelo neoliberal, pues encontramos que pobreza hay en todas partes, ¿no? No sé si alguien de ustedes vio por ahí un documental que salió de Nomadland, se llama así Nomadland, o un documental que también está disponible en YouTube de la Deutsche Welle sobre los pobres en Estados Unidos, ¿no? O sea, pobreza hay en todos lados, independientemente de si son países desarrollados o no. Ahora en Japón, con lo de los Juegos Olímpicos, también salió que hay muchísima gente que vive en las calles y pues se les pidió que se alejaran de las zonas donde iban a hacer los Juegos Olímpicos para que no se viera mal la ciudad, ¿no? Entonces, aparentemente Japón es una sociedad muy desarrollada, tiene sus smart farm, etc., etc., pero igual hay pobres, muchos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya es hora que se vayan a su siguiente clase. Desiree presenta la próxima clase, yo presento su PPT, y pues yo creo que nada más, si acaso Viridiana, si es que se presenta, podrá presentar también, porque avisó, pero pues de ahí en fuera, el 15 que le tocaba a Leslie no se presentó, ni modo. ¿Alguien sabe algo de Sergio, chicos? Porque no se ha conectado desde la primera sesión. ¿Será que trabaja? ¿Será que se cambió de grupo? ¿Saben algo de él? Sergio Tiene Armando. problemas con su laptop, profesor. A mí me dijo en la mañana Ok, que no se podía conectar. Y luego ya no tenía internet. Fue lo ok, que me por dijo en la problemas de mañana. internet. Ok, Ujú. bueno. Él le dice que me mande un mensaje. Si me manda mensaje, pues bueno, le toca a él el 16 y lo podrá presentar la próxima clase. Ya nada más serían los 3. Entramos directamente con la agenda por cada ODS y de ahí les voy a dejar otra actividad con la que van a modificar la presentación que prepararon hoy, ¿vale? Entonces, váyanle por ahí buscando cómo su ODS que les tocó investigar se relaciona justamente con el tema de ciudades sostenibles particularmente, que es el ODS, que es el que va a encabezar nuestro análisis que vamos a hacer este semestre, ¿vale? Que tengan lindo día entonces, chicos, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Les dejo también una Maestra, esa lectura actividad ahí la vas a en subir al Classroom. Classroom. ¿Perdón? La actividad que acaba de mencionar la vas a subir al Classroom. Sí, se la subo al Classroom. Todavía no les abrí dónde entregan esto, porque les digo, todavía se va a hacer modificación con lo que vamos a ver la siguiente clase y entonces ya después se entregará completito, ¿vale? Ok, gracias. Sí, ok. Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Igualmente, hasta Nos luego. vemos, chao. Gracias, buen día.